¿Y si todo lo que te enseñaron sobre Dios fuera una mentira diseñada para controlarte? ¿Y si lo divino no está en templos, ni en libros sagrados, ni en las manos de sacerdotes, sino dentro de ti, vibrando en una frecuencia que te han entrenado para no percibir? Durante siglos hemos intentado darle forma a lo infinito. Creamos dioses a nuestra imagen. Diseñamos rituales, dogmas, explicaciones, todo para comprender lo incomprensible. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. Todo eso fue diseñado para alejarte de la verdadera experiencia de lo sagrado. Si Dios no es una entidad externa, entonces, ¿qué es realmente? Y más importante, si todo en el universo es vibración, ¿es posible aprender a sintonizar esa frecuencia divina? En 1952, el físico Winfried Otto Schumann descubrió que la Tierra tiene una frecuencia de resonancia natural, 7,83 Hz. Casualmente, esa es la misma frecuencia en la que tu cerebro entra en estados profundos de meditación. Los científicos lo llaman ondas teta. Los antiguos egipcios construyeron la Gran Pirámide de Giza con cámaras que resuenan exactamente en esa frecuencia. Los monjes tibetanos descubrieron que ciertos mantras inducen ese estado. Las catedrales góticas medievales fueron diseñadas con acústica específica para alterar la conciencia de quienes entraban. No fue casualidad, fue conocimiento aplicado. Ahora, aquí está la parte que nadie conecta. Todo en el universo vibra. Esto no es filosofía, es física básica. Tu cuerpo emite frecuencias electromagnéticas medibles. Tus pensamientos generan ondas cerebrales que podemos detectar con electroencefalogramas. Tus emociones alteran tu campo electromagnético de manera cuantificable. Si todo es frecuencia, entonces lo que las tradiciones espirituales llaman Dios podría no ser un ser externo, sino un estado vibracional específico. Y aquí viene lo inquietante. Vivimos en un mundo diseñado para mantenerte en frecuencias bajas. Estrés constante, noticias negativas, preocupación por dinero, miedo al futuro. Todos estados emocionales que te desconectan de frecuencias más elevadas. La pregunta ¿es esto accidental o hay algo más? Los próximos minutos van a revelarte lo que la ciencia moderna está confirmando sobre un conocimiento que las civilizaciones antiguas ya dominaban. Bienvenido a Códex Malditos, comencemos. Lo que las religiones nunca quisieron que supieras. Permíteme comenzar con una pregunta que va a incomodarte. ¿Qué pasaría si cada imagen que tienes de Dios fuera exactamente eso? Solo una imagen, una proyección. Una traducción humana de algo tan vasto que tu mente tuvo que reducirlo para poder comprenderlo. Un anciano de barba blanca sentado en un trono. Una luz cegadora y amorosa. Una presencia cósmica que todo lo observa. Cada cultura, cada religión, cada época ha moldeado lo divino a su propia imagen. Pero aquí está el problema. En el momento en que le das forma a lo infinito, lo has limitado. Lo has convertido en algo finito, manipulable, controlable. Y eso es exactamente lo que necesitaba el poder. El Kybalión, un texto hermético publicado en 1908 pero basado en enseñanzas egipcias de hace más de 5000 años, establece su primer principio de esta forma. El todo es mente, el universo es mental. Lee eso despacio. Si el universo es una construcción mental, entonces todo lo que percibes sobre Dios también es una construcción de tu mente. Cada límite, cada definición, cada imagen que te enseñaron en templos y libros sagrados. No es la verdad, es la traducción, y la ciencia moderna está llegando a la misma conclusión por un camino completamente diferente. Donald Hoffman, neurocientífico de la Universidad de California, ha dedicado décadas a demostrar algo inquietante.
La realidad que experimentas no es objetiva. Tu cerebro no te muestra el mundo como realmente es. Te muestra únicamente lo que necesitas para sobrevivir. Hoffman lo explica con una metáfora simple. Cuando ves un icono de archivo en tu computadora, ¿crees que dentro de la máquina existe realmente una carpeta amarilla? No, es solo una interfaz. Un símbolo que tu mente puede procesar. Aplica eso a todo lo que ves, incluyendo tus conceptos sobre lo divino. Hace 2500 años, Lao Tzu escribió en el Tao Te Ching, el Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. En el momento en que intentas capturar lo infinito con palabras, lo has perdido. Entonces, ¿qué hemos estado adorando todos estos siglos? Representaciones, símbolos, traducciones filtradas a través de la limitación del lenguaje humano, pero hay algo más profundo aquí, algo que las instituciones religiosas nunca quisieron que descubrieras. Durante milenios, las grandes religiones organizadas han operado bajo la misma premisa: Dios está separado de ti. Está arriba, afuera, lejos. Y para acceder a Él, necesitas intermediarios, sacerdotes, templos, rituales específicos, libros sagrados aprobados. ¿A quién beneficia esa separación? Piénsalo. Si crees que Dios está fuera de ti, te vuelves dependiente, necesitas permiso, necesitas validación externa, necesitas que alguien más te diga si estás en gracia o en pecado. Pero, ¿y si todo eso fuera el velo? ¿Y si la verdadera experiencia de lo divino nunca requirió intermediarios? Nikola Tesla, el genio que iluminó el mundo con corriente alterna, escribió algo que pocos comprenden. Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. ¿Por qué un científico hablaba en esos términos? Porque Tesla había comprendido algo que está más allá de la electricidad. Había comprendido la naturaleza fundamental de la existencia. Y aquí es donde todo cambia. Si el universo entero es energía en movimiento, si todo vibra en diferentes frecuencias, entonces Dios no puede ser algo estático, separado, inmóvil en un trono celestial. Dios tendría que ser la frecuencia fundamental, la vibración primordial de la que todo emerge. Y si eso es verdad, entonces la conexión con lo divino no depende de rituales externos, sino de algo mucho más simple y aterrador a la vez: tu propio estado vibracional. Esto lo cambia absolutamente todo, porque significa que cada vez que sientes miedo, culpa, vergüenza o desesperación, no solo estás experimentando una emoción. Estás sintonizando una frecuencia específica, una frecuencia que te desconecta de estados más elevados de conciencia. Y aquí está la pregunta que nadie quiere formular: ¿es esto accidental o alguien tiene interés en mantenerte vibrando en frecuencias bajas? Porque un ser humano que comprende que puede cambiar su frecuencia interna es un ser humano que ya no necesita salvadores externos. Y eso es lo más peligroso que puedes descubrir. La frecuencia que sostiene la creación. La ciencia ya lo demostró hace más de un siglo. Nada en este universo está quieto. Todo se mueve, todo vibra, incluso lo que percibes como sólido. En 1900, Max Planck revolucionó la física al descubrir que la energía no fluye de manera continua, sino en paquetes discretos que llamó cuantos. Este descubrimiento le valió el premio Nobel y dio origen a la mecánica cuántica, pero hay algo que Planck dijo años después que la mayoría desconoce. En una conferencia en Florencia en 1944, declaró: toda la materia se origina y existe solo en virtud de una fuerza que hace vibrar las partículas del átomo. Debemos asumir que detrás de esta fuerza existe una mente consciente e inteligente. Detente, vuelve a leer eso. El padre de la física cuántica está diciendo que la materia no existe por sí misma, que detrás de todo hay una conciencia organizadora. Ahora escucha esto: el tercer principio hermético del Kybalión, escrito hace más de 2 milenios, establece: nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Los antiguos ya lo sabían. Y lo que estamos descubriendo ahora es que este conocimiento no era filosófico, era científico, era aplicable. Cuando miras tu mano, ves algo sólido. Pero si pudieras amplificar esa imagen hasta el nivel subatómico, descubrirías que está compuesta en un 99.9999% de espacio vacío. Los átomos que forman tu cuerpo están separados por distancias proporcionalmente inmensas. Lo que percibes como materia sólida es solo energía condensada vibrando en patrones específicos. Tu cuerpo, energía vibrando, tus pensamientos, frecuencias eléctricas medibles con electroencefalogramas,
tus emociones, campos electromagnéticos cuantificables. Si todo es vibración, entonces lo que llamamos Dios no puede ser algo separado de la realidad. No puede ser una entidad distante en un reino aparte. Sería la frecuencia fundamental, la vibración primordial que da forma a todo lo que existe. Y esto explicaría algo fascinante. Los monjes budistas que meditan durante décadas describen estados elevados de conciencia donde perciben que todo es luz pura. Los santos cristianos hablan del amor divino como una experiencia absoluta que no puede ser expresada con palabras. Los sufíes persas, los yogis hindúes, los místicos de todas las tradiciones, todos describen lo mismo. Una sensación de unidad total. Una frecuencia donde el yo desaparece y solo queda presencia infinita. ¿Coincidencia? ¿O están todos sintonizando la misma frecuencia? Ahora junta esta información con algo que el Dr. David Hawkins, psiquiatra e investigador de la conciencia, desarrolló después de 20 años de estudios clínicos, la escala de conciencia. Hawkins descubrió que cada emoción humana tiene una frecuencia vibratoria específica y medible. Vergüenza, 20 Hz, culpa, 30 Hz, miedo, 100 Hz, ira, 150 Hz, pero en el otro extremo, amor, 500 Hz, paz, 600 Hz, iluminación, más de 700 Hz. Esto significa que tu estado emocional no es solo un sentimiento, es una frecuencia que estás emitiendo y esa frecuencia determina la realidad que experimentas. Aquí es donde se conecta todo. La mecánica cuántica ya demostró que el observador influye en lo observado. El famoso experimento de la doble rendija mostró que las partículas subatómicas se comportan de manera diferente dependiendo de si están siendo observadas o no. Tu conciencia no solo interactúa con el mundo, lo moldea, y si la realidad depende de la frecuencia en la que estás vibrando, entonces tu conexión con lo divino no es cuestión de dogmas ni rituales, es cuestión de sintonía. Los antiguos lo intuían en el hinduismo. El mantra Om es considerado la vibración primordial del universo, la frecuencia que sostiene toda la creación. En el cristianismo existe esa frase enigmática. En el principio era el verbo, pero, ¿y si ese verbo no era una palabra, sino una frecuencia? Esto explicaría por qué ciertas músicas, ciertos mantras, ciertas prácticas espirituales alteran profundamente tu estado de conciencia. No es magia, es física aplicada. Si Dios es una frecuencia, conectarte con lo divino no requiere templos ni intermediarios, requiere un estado vibracional específico, pero aquí está el problema. Desde que naces, te programan para vibrar en frecuencias bajas, miedo constante, culpa heredada, vergüenza por existir, preocupación por el futuro, escasez como forma de vida. Estos estados emocionales reducen tu vibración y te mantienen atrapado en la materialidad más densa y esto no es accidente. Grandes instituciones, religiones, gobiernos, sistemas económicos, siempre han tenido interés en mantener a las masas operando en estos estados. Porque una población que vibra en frecuencias bajas es más fácil de controlar. Cuando crees que necesitas algo externo para conectarte con lo divino, te vuelves dependiente. Pero cuando descubres que Dios está dentro de ti, vibrando en tu propia frecuencia, nadie más puede controlarte. Y esa es la verdad que lleva siglos siendo suprimida. La Biblia misma lo dice, el reino de Dios está dentro de ustedes, pero pocos comprenden lo que eso realmente significa. No es un lugar físico, no es una promesa después de la muerte, es un estado vibracional al que puedes acceder ahora mismo. Pero para hacerlo, primero necesitas entender algo más profundo. Como tu propia mente se convirtió en la herramienta de creación más poderosa que existe y eso es exactamente lo que exploraremos a continuación. Si has llegado hasta aquí y este conocimiento ha resonado contigo, suscríbete ahora, nos ayudas a seguir trayendo más codex prohibidos al canal. Deja tu me gusta para saber que este mensaje encontró eco en ti, y te invito a unirte a la comunidad de Codex Malditos Premium, para disfrutar de audiolibros exclusivos solo para miembros del canal. La imaginación, el código de acceso a lo divino. Existe un poder dentro de ti que ha sido sistemáticamente desacreditado, ridiculizado y relegado al mundo de la fantasía infantil. Ese poder es la imaginación, pero no es lo que te enseñaron. La imaginación no es escapismo, no es soñar despierto, no es inventar mundos ficticios para evitar la realidad. La imaginación es el mecanismo a través del cual la conciencia crea la realidad física, y durante siglos ese conocimiento ha sido deliberadamente ocultado. Neville Goddard,
Un místico del siglo XX cuyas enseñanzas fueron sistemáticamente ignoradas por las instituciones académicas, dedicó su vida a revelar una verdad inquietante: la imaginación es Dios en el hombre. No estaba hablando metafóricamente. Estaba describiendo un principio operativo del universo. Si Dios es la conciencia creadora y tú tienes la capacidad de imaginar, entonces dentro de ti existe la misma fuerza que moldea la realidad. Lo que imaginas con suficiente intensidad emocional y claridad mental no es una fantasía, es un patrón vibracional que comienza a atraer su manifestación física. Esto suena abstracto hasta que lo conectas con algo que la ciencia ya ha verificado. El cerebro no distingue entre una experiencia real y una vívidamente imaginada. Los estudios de neuroimagen funcional muestran que cuando imaginas algo con detalle, las mismas áreas cerebrales se activan como si lo estuvieras experimentando físicamente. Los atletas de alto rendimiento lo saben, por eso practican visualización antes de competir. No están soñando con ganar, están programando su sistema nervioso para ejecutar movimientos específicos. Están alterando su frecuencia interna para alinearse con el resultado deseado. Pero aquí está lo que nadie te dice. Si tu cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado, y si todo en el universo es frecuencia, entonces tu imaginación no está creando fantasías. Está emitiendo señales vibracionales que el campo cuántico interpreta como instrucciones. La física cuántica ya demostró que el observador colapsa la función de onda, que la conciencia determina qué posibilidad se vuelve real. Ahora aplica eso a tu vida diaria. Cada pensamiento que sostienes, cada imagen mental que repites, cada emoción que alimentas está sintonizando una frecuencia específica, y esa frecuencia atrae experiencias compatibles. El Dr. Joe Dispenza, neurocientífico y autor que ha trabajado con miles de personas documentando cambios biológicos a través de la meditación, explica esto de manera clara. Cuando cambias tu estado interno, cuando elevas tu vibración emocional y mental, tu cuerpo comienza a enviar señales diferentes al campo cuántico. No estás rogando a un Dios externo que te conceda algo, estás operando como la propia conciencia creadora. Estás vibrando la frecuencia de aquello que deseas experimentar, y el universo responde porque no hay separación. Tú eres parte del mismo campo. Esto fue codificado en textos antiguos de formas que pasaron desapercibidas durante siglos. En el Génesis se dice, y dijo Dios, y fue. Crear a través del verbo, a través de la declaración consciente. En el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No una palabra literal, sino el acto de dar forma a la realidad a través de la conciencia dirigida. Los antiguos sabían que la palabra hablada, la intención enfocada, la imagen mental sostenida tenían poder creador. Pero ese conocimiento fue distorsionado, diluido, convertido en rituales vacíos que te hacen depender de autoridades externas en lugar de reconocer tu propio poder. Y aquí está la parte más perturbadora. Si este conocimiento es real, si la imaginación consciente puede alterar tu frecuencia y por lo tanto tu realidad, entonces el sistema en el que vives ha sido diseñado específicamente para mantenerte imaginando lo que no quieres. Enciende las noticias, catástrofes, crisis, amenazas constantes. Observa el entretenimiento, violencia, traición, escasez dramatizada. Mira la publicidad, mensajes sutiles de que no eres suficiente, de que te falta algo, de que necesitas más. Todo esto no es entretenimiento inocente, es programación vibracional. Te están entrenando para imaginar escenarios de miedo, de escasez, de separación, y al hacerlo, estás emitiendo esas frecuencias y atrayendo experiencias compatibles con ellas. El psicólogo B.F. Skinner demostró que el condicionamiento a través del miedo es uno de los mecanismos más efectivos para controlar el comportamiento humano. Cuando una persona es expuesta repetidamente a estímulos negativos, su sistema nervioso entra en modo de supervivencia constante. En ese estado, el pensamiento crítico se reduce, la creatividad se bloquea, y la persona opera en piloto automático, reaccionando en lugar de crear conscientemente. Esa es la prisión invisible. No necesitas rejas físicas cuando has sido condicionado para encarcelarte a ti mismo con tus propios pensamientos y emociones. Pero existe una salida. Y comienza con recuperar el control de tu propia imaginación. Porque si Dios es una frecuencia, y si tu imaginación es el instrumento que sintoniza esa frecuencia, entonces el poder de transformar tu vida nunca ha estado fuera de ti. Siempre ha estado dentro, esperando ser reconocido. No necesitas intermediarios, no necesitas rituales complejos, no necesitas permiso de ninguna institución.
Solo necesitas comprender cómo funciona realmente tu mente, y eso es exactamente lo que exploraremos ahora. El sistema que te mantiene desconectado. Ahora llegamos a la parte que la mayoría prefiere ignorar porque aceptarla requiere cuestionar todo el mundo en el que vives. Si la conexión con lo divino depende de tu estado vibracional, y si ese estado puede ser alterado conscientemente, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué la mayoría de la humanidad vive atrapada en frecuencias tan bajas? ¿Por qué el miedo, la ansiedad, la culpa y la escasez son la norma y no la excepción? La respuesta es simple y aterradora a la vez. Porque hay un sistema completo diseñado para mantenerte exactamente ahí. No estoy hablando de teorías conspirativas sin fundamento. Estoy hablando de mecanismos psicológicos y sociales documentados que operan a plena vista. Cada estructura de poder que existe, desde gobiernos hasta corporaciones, desde religiones institucionales hasta sistemas educativos, funciona bajo una premisa fundamental: tu dependencia. Necesitas algo externo para estar seguro, para estar protegido, para estar salvado, para ser exitoso. Y mientras creas que la solución está fuera de ti, permaneces controlable. Porque un ser humano que busca fuera lo que solo puede encontrar dentro es un ser humano perpetuamente insatisfecho, perpetuamente buscando, perpetuamente consumiendo lo que le prometen que llenará ese vacío. El Dr. Bruce Lipton, biólogo celular y autor de la biología de la creencia, ha demostrado que el 95% de tu vida está controlada por programas subconscientes que fueron instalados durante los primeros 7 años de tu existencia. No son tus decisiones conscientes las que dirigen tu vida, son patrones automáticos grabados en tu mente antes de que tuvieras capacidad de cuestionarlos. Y esos patrones fueron instalados por tu entorno, lo que tus padres repetían, lo que la escuela enseñaba, lo que la religión predicaba, lo que la cultura reforzaba. La mayoría de esas creencias giran en torno a la limitación, al miedo, a la necesidad de conformarte, de obedecer, de no destacar demasiado. Y esto no es accidental. La psicología conductual ha sabido durante décadas que las emociones negativas son más fáciles de inducir y más difíciles de eliminar que las emociones positivas. El miedo es una de las herramientas de condicionamiento más poderosas que existen porque activa el sistema nervioso simpático, el modo de supervivencia. Cuando estás en ese estado, tu corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del pensamiento crítico y la toma de decisiones complejas, se desactiva parcialmente. Tu cuerpo prioriza la reacción rápida sobre la reflexión profunda. Eres más reactivo, más sugestionable, más fácil de dirigir. Y si sientes que este conocimiento apenas está arañando la superficie de lo que realmente necesitas descubrir, existe un nivel más profundo. En Codex Malditos Premium, accedes a contenido que no puede ser compartido públicamente. Métodos ancestrales completos, textos censurados, prácticas que pocas personas conocen. El enlace está en la descripción para quienes están verdaderamente listos para ir más allá. Ahora continuemos. Ahora mira cómo funciona el mundo moderno. Las noticias te bombardean con crisis constantes, desastres naturales, conflictos políticos, colapsos económicos, amenazas sanitarias. No es que estas cosas no existan, es que la forma en que se presentan está diseñada para mantenerte en un estado de alerta perpetuo. Los algoritmos de redes sociales priorizan contenido que genera indignación, miedo o controversia porque esas emociones generan más engagement, más clics, más tiempo de pantalla. Tu cerebro se vuelve adicto a la adrenalina de la amenaza constante, y mientras estás atrapado en ese ciclo, no tienes espacio mental ni emocional para elevar tu frecuencia. El entretenimiento sigue el mismo patrón. Violencia glorificada, tragedias dramatizadas, narrativas de escasez donde siempre hay un enemigo externo que amenaza tu seguridad. Incluso las historias que se presentan como inspiradoras suelen seguir el modelo del héroe que sufre enormemente antes de alcanzar la redención, reforzando la creencia de que el sufrimiento es el camino necesario hacia algo mejor. Y la publicidad, esa máquina incesante de mensajes subliminales, te repite una y otra vez que no eres suficiente, no eres lo suficientemente atractivo, exitoso, joven, relevante, hasta que compres esto, uses aquello, te suscribas a lo otro. Todo esto no es entretenimiento neutral. Es programación vibracional. Te están entrenando para operar en frecuencias bajas, y mientras lo haces, permaneces desconectado de estados superiores de conciencia. Porque aquí está la verdad que el sistema no puede permitir que descubras. Un ser humano que vibra en amor, en paz, en creatividad consciente,
es un ser humano que no puede ser controlado. No necesita que le vendan soluciones a problemas inventados. No necesita validación externa para sentirse completo. No necesita seguir reglas arbitrarias que solo benefician a quienes están en el poder. Leon Festinge, psicólogo social, desarrolló en 1957 la teoría de la disonancia cognitiva, demostrando que cuando una persona se enfrenta a información que contradice sus creencias fundamentales, experimenta una incomodidad psicológica tan intensa que prefiere rechazar la nueva información antes que revisar sus creencias. Ahora piensa en el impacto de esto. Si alguien ha pasado toda su vida creyendo que Dios está fuera de sí mismo, que necesita un intermediario para conectarse con lo divino, que su salvación depende de obedecer dogmas externos, aceptar que todo eso fue una construcción para controlarlo es devastador. Significa que su vida entera se construyó sobre una mentira. Y eso es tan doloroso que la mayoría prefiere seguir en la ilusión. Pero hay algo más. Incluso cuando alguien comienza a despertar, el sistema tiene mecanismos de autodefensa. Te etiquetan como conspiranoico, como alguien que perdió el contacto con la realidad, como un soñador ingenuo que no entiende cómo funciona el mundo real. Esas etiquetas no son casuales, son herramientas de control social diseñadas para desacreditar cualquier narrativa que desafíe el statu quo. Porque si cuestionas la versión oficial de la realidad, si empiezas a ver los patrones de manipulación, te conviertes en una amenaza. No una amenaza física, sino algo mucho más peligroso, un ejemplo viviente de que es posible vivir fuera del sistema de control. Y aquí está lo más inquietante. La manipulación vibracional solo funciona mientras no eres consciente de ella. En el momento en que reconoces los patrones, en el momento en que identificas cuando te están empujando hacia el miedo, la culpa o la escasez, el juego cambia. Empiezas a salir del piloto automático. Empiezas a elegir conscientemente qué frecuencias alimentas y cuáles rechazas. Y cuando suficientes personas hacen eso, cuando una masa crítica de la humanidad comienza a operar desde estados vibracionales elevados, el sistema entero de control colapsa. Porque ese sistema solo funciona con tu consentimiento inconsciente, con tu participación automática, con tu creencia de que no hay otra opción. Pero sí la hay. Y comienza con algo tan simple y tan radical a la vez que cambia todo. Comprender que el velo que te separa de lo divino no fue impuesto por fuerzas externas. Fue construido dentro de ti a través de las creencias que heredaste, a través del miedo que te enseñaron, a través de la necesidad de validación externa que te condicionaron a buscar. Y si ese velo fue construido, también puede ser disuelto. Eso es exactamente lo que exploraremos ahora. Si percibes la vibración de este conocimiento, suscríbete al canal y deja tu me gusta, aún queda más por revelar. El velo que nunca fue real. Desde el momento en que abriste los ojos en este mundo, se te enseñó a verte como algo separado. Separado de la naturaleza, separado de los demás, separado de Dios. Te dijeron que eres un individuo aislado en un universo indiferente, que tu conciencia está confinada dentro de tu cráneo, que estás fundamentalmente solo en tu experiencia de la existencia. Esa es la ilusión más grande y más dañina que la humanidad ha perpetuado durante milenios. Porque esa separación nunca fue real. Fue inducida, fue enseñada, fue reforzada constantemente hasta que la aceptaste como verdad absoluta. La neurociencia moderna ha descubierto algo fascinante. Tu cerebro no percibe la realidad tal como es. La filtra, la reduce, la simplifica para que puedas navegar por el mundo de manera funcional. El Dr. Donald Hoffman, a quien mencionamos antes, lo explica claramente. Tu percepción no está diseñada para mostrarte la verdad, está diseñada para mostrarte lo que necesitas para sobrevivir. Es como un videojuego, no ves el código subyacente, solo ves la interfaz que te permite jugar. Esa interfaz incluye la sensación de ser un yo separado del resto del universo, pero esa sensación es solo eso, una interfaz. No es la realidad fundamental. El Dr. Rick Strassman, psiquiatra e investigador de la Universidad de Nuevo México, realizó estudios clínicos con DMT, dimetiltriptamina, una molécula que produce estados alterados profundos de conciencia. Los participantes reportaron consistentemente experiencias donde los límites del yo desaparecían por completo. Describían sentirse fusionados con todo lo que existe, percibir que la separación era una ilusión temporal, que en niveles más profundos de la realidad todo está interconectado. Y esto no sucedía solo con DMT, sucede en estados profundos de meditación, en experiencias cercanas a la muerte, en momentos de éxtasis espiritual genuino.
Los textos antiguos siempre hablaron de esto. En el antiguo Egipto se referían a la existencia material como el gran sueño, un estado de conciencia donde la verdadera naturaleza de la realidad permanece oculta. En el hinduismo, Maya es el velo de la ilusión que hace que perciba separación donde solo existe unidad. En el budismo, el concepto de Anatman significa no-yo, la comprensión de que la identidad individual que crees ser es una construcción temporal y no tu verdadera naturaleza. Todas las tradiciones místicas apuntan hacia la misma verdad. Lo que percibes como tú es solo una máscara, una identidad temporal que adoptaste para navegar esta experiencia humana. Pero aquí está el problema. Desde pequeño te identificaron con esa máscara. Te dijeron que eres un nombre, una nacionalidad, un género, una profesión, un conjunto de etiquetas sociales. Y mientras te identificas exclusivamente con esa construcción, permaneces atrapado en la ilusión de separación. Porque si crees que eres solo este cuerpo, solo esta personalidad, solo esta historia individual, entonces Dios tiene que estar en otro lugar, afuera, separado de ti. Y esa creencia es exactamente lo que te mantiene desconectado. Neville Goddard enseñaba algo que parece atrevido al principio, pero que tiene perfecto sentido cuando lo entiendes. Dios se convirtió en hombre para que el hombre pudiera convertirse en Dios. No estaba hablando de blasfemia, estaba describiendo un proceso de reconocimiento. Lo divino nunca estuvo separado de ti, simplemente adoptó una experiencia limitada, una identidad temporal, para explorar la existencia desde esa perspectiva. Y cuando despiertas de esa ilusión, cuando recuerdas tu verdadera naturaleza, no te conviertes en algo nuevo. Simplemente reconoces lo que siempre has sido. Esto explica por qué las experiencias místicas genuinas, sin importar la cultura o el contexto, se describen de manera casi idéntica. Los meditadores hablan de Satori, un momento donde el yo desaparece y solo queda presencia pura. Los santos cristianos describen la unión mística con Dios como una disolución completa del ego en amor infinito. Los sufíes persas hablan de Fana, la aniquilación del yo individual en la conciencia divina. Los chamanes amazónicos describen estados donde se funden con la totalidad de la existencia. ¿Por qué todos reportan lo mismo? Porque están accediendo al mismo estado, están disolviendo el mismo velo, están recordando la misma verdad. El físico Amit Goswami, pionero en la aplicación de la física cuántica a la conciencia, propone algo radical: la mente no está confinada al cerebro. La conciencia no es un producto de la materia, es lo primario. El cerebro es simplemente un receptor que sintoniza diferentes frecuencias de una conciencia más vasta que existe fuera del espacio y del tiempo. Si esto es verdad, entonces la idea de que está separado del resto del universo es completamente falsa. Eres una expresión localizada de una conciencia infinita que se experimenta a sí misma a través de innumerables formas. Y aquí está la clave: ese velo de separación no fue impuesto desde afuera. No fue colocado por dioses ni por fuerzas místicas externas. Fue construido dentro de ti a través de las creencias que absorbiste, a través del condicionamiento que recibiste, a través de la identificación que desarrollaste con tu identidad temporal. Pero si ese velo fue construido, también puede ser disuelto. Y la forma de disolverlo no requiere años de práctica esotérica ni iniciaciones secretas. Requiere algo mucho más simple y accesible: silencio. Todas las tradiciones espirituales, sin importar sus diferencias doctrinales, llegan a la misma conclusión: la mente necesita aquietarse. En el budismo, la iluminación sucede cuando los pensamientos cesan y la verdadera naturaleza se revela. En el cristianismo místico, los contemplativos hablan de la noche oscura del alma, un estado donde el ego se disuelve en silencio absoluto y Dios puede ser experimentado directamente. En el sufismo, los maestros enseñan que el conocimiento real surge cuando la mente racional deja de analizar y simplemente permite que la verdad se revele. En todas las tradiciones, el patrón es el mismo: cuando la mente se silencia, algo más grande emerge. ¿Por qué? Porque Dios, o como quieras llamar a esa frecuencia divina, siempre está presente. Pero mientras tu mente está ocupada pensando, juzgando, analizando, proyectando, recordando, planeando, no puedes percibirlo. Es como intentar escuchar una frecuencia de radio suave mientras tienes 10 radios diferentes sonando a todo volumen alrededor tuyo. La señal está ahí, pero el ruido la ahoga. Tu mente es ese ruido. Y cuando ese ruido cesa, aunque sea por un instante, percibes lo que siempre ha estado ahí. Pero aquí está el desafío:
El verdadero despertar no se trata de tener un momento de iluminación y regresar a tu vida normal. Se trata de reprogramar tu conciencia para que esa percepción se vuelva tu estado natural. Y eso requiere algo que la mayoría no está dispuesta a hacer: desaprender todo lo que te enseñaron. Cuestionar cada creencia que heredaste. Soltar las certezas que te dan la ilusión de seguridad. Empezar a ver el mundo con nuevos ojos, como si fuera la primera vez. Y eso es aterrador para el ego, porque el ego existe precisamente a través de esas estructuras, de esas creencias, de esa identidad construida. Disolver el velo significa disolver la ilusión de quien cree ser. Y del otro lado de esa disolución está la única pregunta que realmente importa: ¿qué queda cuando todo lo falso desaparece? El punto donde todo existe y nada existe. Existe un estado del que todas las tradiciones espirituales hablan, pero que pocas personas experimentan realmente. Un estado donde todo pensamiento desaparece, donde el tiempo deja de tener sentido, donde la identidad individual se disuelve completamente. Los místicos lo llaman de diferentes maneras dependiendo de su tradición, pero están describiendo exactamente lo mismo: el vacío absoluto. No un vacío como ausencia o carencia, sino como plenitud infinita. El espacio entre los pensamientos. El silencio entre las notas de una melodía. La vastedad que existe antes de que cualquier cosa sea creada. Andrew Newberg, neurocientífico de la Universidad de Pensilvania, ha pasado décadas estudiando qué sucede en el cerebro durante estados profundos de meditación. Utilizando imágenes de resonancia magnética funcional, descubrió algo extraordinario. Cuando los meditadores experimentados entran en estados de conexión mística profunda, la actividad en el lóbulo parietal superior disminuye drásticamente. Esa es la región del cerebro responsable de procesar tu sentido de orientación espacial, tu noción del tiempo y, lo más importante, tu sensación de ser un yo separado del resto del universo. Cuando esa área se aquieta, la persona deja de sentirse como un individuo aislado. La separación simplemente desaparece. Los participantes de estos estudios describen la experiencia de manera consistente. Sienten que se funden con todo lo que existe. No como una idea intelectual, sino como una experiencia directa e innegable. Una paz absoluta que no depende de circunstancias externas. Una plenitud que no necesita nada más porque ya es completa. Y lo más fascinante es que reportan que en ese estado no existe el miedo, no existe la ansiedad, no existe la sensación de carencia. Porque esas emociones solo existen cuando hay un yo separado que puede perder algo, que puede ser amenazado, que puede carecer de algo. Esto también explica un patrón intrigante en las experiencias cercanas a la muerte. El Dr. Bruce Grayson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, ha documentado miles de casos de personas que estuvieron clínicamente muertas y regresaron. Una característica común en estos reportes es la descripción de una paz indescriptible, una sensación de estar en casa, de recordar algo que siempre habían sabido pero que habían olvidado. Muchos describen una luz que no es solo visual, sino que se siente como amor puro, como conciencia absoluta. Y casi todos reportan que cuando regresaron a su cuerpo, sintieron una pérdida, como si hubieran dejado algo infinitamente más real que el mundo material. Los taoístas antiguos llamaban a este estado Wu Wei, que se traduce aproximadamente como no acción o acción sin esfuerzo. No significa pasividad, significa fluir completamente alineado con el orden natural del universo. Cuando estás en ese estado, todo sucede sin forzar, sin resistencia, sin conflicto interno. Las decisiones surgen naturalmente. Los movimientos fluyen con precisión. No hay un yo que esté intentando controlar, solo hay conciencia expresándose a través de la forma. En el budismo Zen, este momento se llama Satori. Es descrito como el instante en que alguien percibe de manera directa la verdad absoluta, sin explicaciones, sin intermediarios, sin conceptos que medien la experiencia. Solo ser. Y lo que se descubre en ese instante no es algo nuevo, es el reconocimiento de lo que siempre ha estado presente pero que había sido oscurecido por el ruido constante de la mente pensante. Ahora aquí está el punto crucial. No necesitas morir ni pasar décadas meditando en una cueva para acceder a este estado. Ya lo has experimentado antes sin darte cuenta. Piensa en esos momentos donde quedaste completamente absorto en algo. Cuando contemplaste un atardecer y por un instante olvidaste quién eras, solo había belleza. Cuando reíste hasta las lágrimas y en ese momento no existía pasado ni futuro, solo alegría pura. Cuando te perdiste en una pieza musical y el yo desapareció,
solo quedó la experiencia. Esos fueron destellos del vacío, momentos donde la mente se detuvo y algo más grande se reveló. El problema es que esos momentos suelen ser accidentales y breves. La mente rápidamente regresa con sus comentarios, sus análisis, sus juicios. Te saca del estado de presencia y te devuelve a la ilusión de separación. Pero, ¿y si pudieras aprender a acceder a ese estado de manera consciente? ¿Y si pudieras entrenar tu mente para quietarse a voluntad, permitiendo que esa frecuencia divina se vuelva perceptible no como algo excepcional sino como tu estado natural? Porque aquí está la verdad final. Dios no está en algún lugar lejano esperando que lo encuentres. Dios es la presencia que emerge cuando el ruido mental cesa. Es el espacio entre tus pensamientos. Es el silencio del que todas las palabras surgen y al que todas las palabras regresan. Y cuando accedes a ese vacío, cuando permites que tu mente se aquiete lo suficiente, descubres algo que cambia todo. Nunca has estado separado. La separación fue solo un pensamiento que creíste. Un velo que tu propia mente construyó y que tu propia mente puede disolver. Jiddu Krishnamurti, uno de los maestros espirituales más lúcidos del siglo XX, lo dijo con una claridad devastadora. Cuando el pensamiento cesa, aquello que es eterno se manifiesta. No como algo que adquieres, no como algo que alcanzas después de años de esfuerzo. Simplemente está ahí, siempre ha estado ahí, esperando ser reconocido. El vacío no es el final del camino, es el portal. Es el estado donde todas las posibilidades existen porque ninguna forma ha sido impuesta todavía. Es donde reside el verdadero poder de la creación, porque en el vacío absoluto, la conciencia pura puede moldear la realidad sin las limitaciones del pensamiento condicionado. Y ahora la pregunta esencial: si este estado existe, si es accesible, si es tu verdadera naturaleza, ¿cómo integras esta comprensión en tu vida diaria? ¿Cómo vives alineado con esta verdad sin caer una vez más en las ilusiones del mundo? Eso es exactamente lo que exploraremos a continuación. Si buscas comprender lo que yace entre líneas, únete a Codex Malditos Premium y disfruta de una membresía exclusiva solo para miembros del canal. Ya eres lo que siempre has estado buscando. Aquí está la verdad más simple y más difícil de aceptar al mismo tiempo. Ya eres aquello que has estado buscando toda tu vida. No necesitas convertirte en algo más. No necesitas alcanzar un estado futuro. No necesitas acumular más conocimiento espiritual ni completar más prácticas. La única cosa que te separa de esta realización es la ilusión de que hay algo por encontrar. Y esa ilusión es tan persistente, tan convincente, que puedes pasar décadas buscando afuera lo que siempre ha estado dentro. Esto no es un concepto motivacional vacío, es la comprensión más radical que existe. Porque mientras creas que te falta algo, mientras pienses que necesitas ser diferente de lo que eres ahora, mientras sigas esperando el momento perfecto o el despertar definitivo, estás reforzando la separación. Estás operando desde la frecuencia de la carencia, desde la vibración de lo incompleto. Y desde esa frecuencia, puedes buscar eternamente sin encontrar nada, porque la búsqueda misma es el obstáculo. Neville Goddard dedicó su vida a transmitir una enseñanza que la mayoría escucha pero pocos comprenden realmente. No debes orar a Dios, sino desde Dios. Detente y absorbe eso. No estás pidiendo a una entidad externa que te conceda algo, estás reconociéndote como la propia conciencia divina experimentándose a sí misma a través de esta forma temporal. No esperas que algo llegue a ti, vibras en la frecuencia de aquello que deseas experimentar. No buscas conexión con lo sagrado, reconoces que nunca has estado desconectado. Y esto conecta perfectamente con lo que el Dr. David Hawkins descubrió en su investigación sobre los niveles de conciencia. Recuerda su escala. Las emociones de baja frecuencia como miedo, culpa y vergüenza te mantienen vibrando por debajo de 200 Hz, mientras que estados elevados como amor, paz y gratitud vibran por encima de 500 Hz. Pero aquí está el punto crucial que la mayoría pasa por alto. No elevas tu vibración esforzándote por ser diferente, la elevas reconociendo lo que ya eres. Cuando te identificas con la carencia, emites carencia. Cuando te reconoces como expresión de lo divino, emites esa frecuencia naturalmente. Esto significa que el trabajo espiritual no es acumulativo, es sustractivo. No se trata de agregar más conocimiento, más técnicas, más rituales a tu vida. Se trata de eliminar las capas de condicionamiento que oscurecen tu verdadera naturaleza. Es un proceso de desaprendizaje, de soltar, de dejar de identificarte con lo que nunca has sido. Las creencias limitantes que heredaste,
las historias que te contaron sobre quién eres, las etiquetas que aceptaste como identidad, todo eso puede ser liberado. Y cuando lo liberas, lo que queda no es vacío, es plenitud absoluta. Por eso todas las tradiciones místicas auténticas hablan de rendición, no de esfuerzo. Hablan de permitir, no de forzar. Hablan de ser, no de hacer. Porque cuando dejas de resistirte a lo que es, cuando sueltas la necesidad de controlar cada aspecto de tu experiencia, cuando permites que la vida fluya a través de ti en lugar de intentar forzarla hacia donde crees que debería ir, algo cambia fundamentalmente. Empiezas a operar desde un lugar de confianza en lugar de miedo, desde expansión en lugar de contracción, desde la frecuencia divina en lugar de la frecuencia del ego. Pero hay una trampa sutil aquí que atrapa a muchos buscadores espirituales. Es posible convertir el despertar mismo en otra meta del ego, en otro logro por alcanzar, en otra forma de validación externa. He conocido gente que ha pasado años coleccionando enseñanzas espirituales, acumulando experiencias místicas, persiguiendo estados alterados de conciencia, sin darse cuenta de que su búsqueda se había convertido en otra forma de evasión. Porque es más cómodo buscar algo grandioso en el futuro que enfrentar la simplicidad radical del momento presente. La verdad es que no necesitas experiencias extraordinarias para confirmar tu conexión con lo divino. No necesitas ver visiones, no necesitas sentir éxtasis místico, no necesitas tener un despertar dramático donde todo cambia instantáneamente. Esas experiencias pueden suceder o no, pero no son el punto. El punto es la presencia ordinaria, el aquí y ahora, el simple acto de ser consciente de que estás siendo consciente. Esa conciencia que está leyendo estas palabras ahora mismo, esa presencia que observa tus pensamientos sin ser tus pensamientos, esa es la frecuencia divina. Siempre ha estado ahí, solo que la habías ignorado buscando algo más espectacular. Y cuando esta comprensión se vuelve vivencial, no solo intelectual, todo cambia. Ya no te ves a ti mismo como un ser pequeño e impotente navegando un universo hostil. Te reconoces como conciencia infinita teniendo una experiencia humana temporal. Ya no buscas a Dios fuera de ti porque comprendes que la separación nunca fue real. Ya no necesitas que alguien más te valide o te diga si estás en el camino correcto, porque no hay camino, solo despertar del sueño de que alguna vez estuviste perdido. Pero aquí viene la parte desafiante. Esta verdad puede liberarte, pero también puede desestabilizarte. No todos están listos para abandonar sus antiguas estructuras de creencia. No todos están dispuestos a asumir total responsabilidad por su propia realidad. No todos quieren renunciar a la comodidad de tener respuestas predefinidas y autoridades externas que les digan qué hacer. Porque vivir desde esta comprensión requiere un nivel de conciencia que puede ser incómodo, especialmente al principio. Requiere que cuestiones todo, que sueltes las certezas, que permanezcas en la incertidumbre consciente en lugar de aferrarte a creencias que te dan la ilusión de seguridad. Entonces la pregunta que queda es, ¿estás realmente listo para despertar? No como una idea romántica, sino como una transformación real que cambiará para siempre la forma en que experimentas la vida. Porque una vez que comprendes esto, una vez que reconoces tu verdadera naturaleza, no hay vuelta atrás. La ilusión puede regresar temporalmente, los viejos patrones pueden reaparecer, pero algo fundamental ha cambiado. Has visto detrás del velo. Y ese conocimiento, esa frecuencia, permanece contigo para siempre. ¿Cómo vivir desde la frecuencia divina? Ahora llegamos a la parte que realmente importa. ¿Cómo integras esta comprensión en tu vida diaria? Porque puedes tener el despertar más profundo, la revelación más clara sobre tu verdadera naturaleza, pero si no aprendes a sostener esa frecuencia en medio del caos ordinario de la existencia humana, todo se convierte en otro concepto bonito que no transforma nada. La clave no está en alcanzar un estado elevado una vez, sino en aprender a regresar al consciente y consistentemente, hasta que se vuelva tu frecuencia natural. Y aquí está lo que necesitas entender. Vivir desde la frecuencia divina no significa abandonar tu vida, retirarte a una cueva en las montañas o pasar horas meditando cada día. Significa cambiar fundamentalmente la forma en que percibes cada momento. Significa entrenar tu conciencia para permanecer presente en lugar de perderse en el ruido mental constante. Significa elegir conscientemente qué frecuencias alimentas con tu atención y cuáles simplemente dejas pasar sin engancharte en ellas. Si estas palabras resonaron en tu interior, suscríbete al canal y deja tu me gusta, así seguimos abriendo este códice juntos. La presencia es la práctica fundamental, y es tan simple que la mayoría la subestima.
Estar presente significa que tu atención está completamente aquí, ahora, en este momento exacto, en lugar de estar perdida en pensamientos sobre el pasado o preocupaciones sobre el futuro. Suena básico, pero si observas tu mente durante un día completo, descubrirás que pasas la mayoría del tiempo ausente. Tu cuerpo está aquí, pero tu mente está reproduciendo conversaciones del ayer o ensayando escenarios del mañana. Y mientras estás ausente, no puedes percibir la frecuencia divina que solo existe en el ahora. Eckhart Tolle, uno de los maestros contemporáneos más claros en este tema, lo explica perfectamente. El momento presente es el único punto de acceso a lo atemporal. El pasado ya no existe, el futuro aún no existe, lo único que es real es este instante. Y en este instante, cuando tu mente no está proyectando ni recordando, cuando simplemente estás siendo consciente de tu propia conciencia, tocas algo que está más allá del tiempo. Esa es la frecuencia divina. No en algún lugar lejano, sino aquí, vibrando en la inmediatez de tu experiencia cuando no la estás filtrando a través del pensamiento compulsivo. Pero seamos prácticos. ¿Cómo entrenas la presencia en un mundo diseñado para distraerte constantemente? Empiezas con momentos cortos de conciencia intencional. Cuando te despiertas por la mañana, antes de revisar tu teléfono, antes de que tu mente empiece a planear el día, tomas 30 segundos para simplemente sentir que estás vivo. Sientes tu respiración, sientes tu cuerpo, no estás haciendo nada, solo siendo consciente de que estás siendo consciente. Esos 30 segundos son suficientes para resetear tu frecuencia, para recordarte que no eres tus pensamientos, que hay algo más profundo observando todo. Durante el día, creas anclas de presencia. Cada vez que cruzas una puerta, cada vez que tomas agua, cada vez que tocas tu teléfono, usas ese momento como recordatorio para volver a la hora. Solo 3 respiraciones conscientes. Solo un segundo de sentir tu cuerpo. Esos pequeños resets acumulados a lo largo del día tienen un efecto compuesto enorme. Porque cada vez que regresas al presente, estás debilitando el patrón de identificación con el pensamiento compulsivo y fortaleciendo tu capacidad de permanecer en la frecuencia elevada. Y aquí está algo crítico que el Dr. Joe Dispenza ha demostrado en su investigación. Tu cuerpo no distingue entre una experiencia real y una vívidamente imaginada a nivel emocional. Cuando sientes gratitud genuina, cuando permites que esa frecuencia te llene completamente, tu sistema nervioso responde como si algo maravilloso realmente estuviera sucediendo. Y al hacerlo, comienzas a emitir esa frecuencia al campo cuántico. No estás esperando que las circunstancias externas cambien para sentirte bien. Estás generando el estado interno primero, y las circunstancias eventualmente se alinean con esa vibración. Pero esto no funciona como manipulación mecánica. No puedes forzar gratitud mientras internamente estás lleno de resistencia y esperar que el universo te recompense. La autenticidad es esencial. Se trata de encontrar genuinamente cosas por las que sentir aprecio, incluso en medio de circunstancias desafiantes. Puede ser tan simple como sentir gratitud por poder respirar, por tener conciencia, por estar vivo en este momento. Cuando esa gratitud es real, cuando no es actuada sino sentida, tu frecuencia cambia instantáneamente. Y desde esa frecuencia elevada, tus decisiones son diferentes, tus acciones son diferentes, tu experiencia de la vida es diferente. También necesitas entender que elevar tu frecuencia no significa reprimir emociones difíciles o pretender que todo es perfecto. Significa desarrollar la capacidad de sentir lo que sea que surja sin perderte completamente en ello. Cuando sientes miedo, lo reconoces. Hay miedo presente. Pero no te conviertes en el miedo. No dejas que esa frecuencia te domine completamente. Lo observas, lo sientes pasar a través de tu cuerpo, y eliges no alimentarlo con más pensamiento. Y al hacer eso, la emoción se disuelve naturalmente porque las emociones son energía en movimiento. Solo se quedan atascadas cuando las resistimos o nos identificamos excesivamente con ellas. Y aquí está la parte que pocos comprenden. Esto no se trata de perfección, se trata de dirección. No esperes mantener una frecuencia elevada las 24 horas del día. Vas a caer en patrones viejos, vas a perder la presencia, vas a reaccionar desde el ego. Eso es parte del proceso. Lo importante es cuán rápido te das cuenta y regresas. Al principio pueden pasar horas antes de que notes que te perdiste en el pensamiento compulsivo. Con práctica, notas en minutos. Eventualmente, en segundos. Y cada vez que regresas conscientemente al presente, estás reforzando un nuevo patrón neuronal,
Estás enseñándole a tu sistema nervioso que hay otra forma de operar. Esto es lo que las tradiciones espirituales siempre han enseñado, pero que fue distorsionado por las instituciones. No necesitas rituales elaborados, no necesitas iniciaciones secretas, no necesitas permiso de autoridades externas. Solo necesitas entrenar tu propia conciencia para permanecer anclada en la frecuencia que es tu verdadera naturaleza. Y cuando suficientes personas comienzan a vivir desde este lugar, cuando una masa crítica de la humanidad opera desde frecuencias elevadas en lugar de miedo y separación, todo el sistema colectivo cambia. Porque la conciencia es contagiosa. Tu frecuencia afecta el campo a tu alrededor. Y ese efecto se multiplica exponencialmente. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti está reconociendo esta verdad. No es casualidad que estés escuchando esto ahora. Si este contenido está transformando tu forma de ver la realidad, dale like a este video para que más personas puedan encontrarlo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque lo que estamos explorando aquí no lo vas a encontrar en ningún otro lugar con esta profundidad y claridad. Y déjame un comentario, aunque sea una sola palabra que exprese lo que estás sintiendo en este momento. Tu participación hace que este mensaje llegue a quienes realmente lo necesitan. Ahora continuemos, porque lo que viene es la parte más importante de todas. La verdad que cambia todo. Ahora que has llegado hasta aquí, ahora que has visto detrás del velo, necesitas comprender algo que va a determinar todo lo que suceda después. Esta verdad no es solo información, no es solo otro concepto espiritual que agregas a tu colección de conocimientos. Es una frecuencia que, una vez reconocida, no puede ser desconocida. Y esa frecuencia tiene el poder de transformar completamente tu experiencia de la vida, pero solo si estás dispuesto a encarnar lo que ahora sabes. Lo sientes, ¿verdad? Ese reconocimiento interno que no puede ser explicado con palabras, pero que es completamente real. Esa sensación de que siempre has sabido esto, como si estuvieras recordando algo ancestral en lugar de aprendiendo algo nuevo. No es tu mente la que está resonando con estas palabras, es algo más profundo. Es tu verdadera naturaleza reconociéndose a sí misma a través de estos conceptos. Eso no es euforia espiritual temporal, es el comienzo de un despertar permanente. Y aquí está lo que nadie te dice sobre el despertar. No es un evento único donde todo se resuelve instantáneamente y vives feliz para siempre. Es un proceso continuo de reconocimiento, de recordar, de regresar una y otra vez a tu frecuencia natural después de haberte perdido temporalmente en los patrones viejos. Porque los condicionamientos de toda una vida no desaparecen con una sola revelación. Van a intentar regresar. Tu ego va a resistir. Las estructuras mentales que te mantuvieron atrapado durante décadas van a luchar por su supervivencia. Pero aquí está tu ventaja. Ahora sabes. Ya no puedes pretender que la separación es real. Ya no puedes creer completamente en la ilusión de que Dios está fuera de ti. Puedes olvidarlo temporalmente, puedes caer en patrones viejos, pero algo fundamental ha cambiado. Has visto la verdad, y esa verdad permanece contigo incluso cuando no estás pensando conscientemente en ella. Se convierte en una frecuencia de fondo que gradualmente reorganiza toda tu experiencia de la realidad. Y esto es crítico, no puedes compartir esta verdad con todos. No todos están listos para escucharla. Muchos van a resistirla violentamente porque desafía todo en lo que han basado su identidad. Van a llamarte ingenuo, iluso, desconectado de la realidad. Y eso está bien. No es tu trabajo convencer a nadie. Tu único trabajo es vivir desde esta frecuencia de la manera más auténtica posible y permitir que tu propia transformación sea la evidencia. Porque la conciencia elevada no se comunica principalmente a través de palabras, se comunica a través de presencia. Las personas sienten tu frecuencia antes de procesar tus palabras. Entonces, ¿cómo vives desde esta verdad sin caer nuevamente en las trampas de la ilusión? Primero, comprendes que el camino espiritual no es lineal. No hay una escalera ordenada que subes paso a paso hasta llegar a la iluminación final. Es más como olas. Hay momentos de claridad absoluta donde todo tiene sentido, donde sientes la conexión divina tan claramente que no puedes dudar. Y luego hay momentos donde esa claridad se nubla, donde vuelves a sentirte perdido, donde los viejos miedos regresan. Ambos estados son parte del proceso. No te juzgues por los momentos oscuros, simplemente reconócelos como parte del flujo natural. Segundo, desarrollas lo que los budistas llaman conciencia del testigo.
Aprendes a observar tu propia mente sin identificarte completamente con cada pensamiento que surge. Cuando nota un pensamiento de miedo, en lugar de convertirte en ese miedo, simplemente observas. Hay un pensamiento de miedo presente. Esa simple distinción cambia todo, porque en el momento en que puedes observar algo, ya no estás completamente perdido en ello. Hay una parte de ti que permanece libre, que permanece conectada a la frecuencia divina incluso mientras la personalidad temporal experimenta turbulencia. Tercero, comprendes que la vida ordinaria se convierte en tu práctica espiritual. No necesitas retiros constantes ni horas de meditación diaria, aunque esas cosas pueden ser útiles. Tu práctica real sucede en los momentos cotidianos, cuando alguien te provoca y eliges responder desde la presencia en lugar de reaccionar desde el ego, cuando sientes ansiedad pero no permites que te domine completamente, cuando experimentas éxito pero no te identificas con él como quien eres, cuando enfrentas fracaso pero no lo conviertes en tu identidad. Esos son los momentos que realmente importan, porque ahí es donde demuestras si realmente has integrado esta comprensión o si sigue siendo solo teoría. Y aquí está algo que muy pocos entienden. Elevar tu frecuencia no te hace inmune al dolor humano. No elimina los desafíos de la vida. No te convierte en un ser flotante de luz que nunca experimenta emociones difíciles. Sigue siendo humano, con un cuerpo que siente, con emociones que surgen, con circunstancias que a veces son desafiantes. La diferencia es que ya no te pierdes completamente en esas experiencias. Hay una parte de ti que permanece anclada en algo más vasto, que observa todo sin ser arrastrada por todo. Y desde ese lugar de observación consciente, incluso las experiencias difíciles se convierten en oportunidades para profundizar tu comprensión. Porque la verdad final es esta: tú no eres un ser humano teniendo experiencias espirituales ocasionales. Eres conciencia divina teniendo una experiencia humana temporal. Y cuando esa comprensión se vuelve vivencial, cuando no es solo una idea sino una realidad sentida, tu vida entera se convierte en una expresión de lo sagrado. No porque estés haciendo cosas extraordinarias, sino porque estás trayendo presencia consciente a todo lo ordinario. Cada respiración se vuelve sagrada. Cada momento se vuelve una oportunidad para elegir la frecuencia desde la cual operas. Y esto es lo más importante: no hay llegada final. No hay un punto donde puedas decir lo logré, ya desperté completamente y ahora todo es perfecto. El despertar es continuo. Es momento a momento. Es elegir, una y otra vez, regresar a tu frecuencia natural cada vez que notas que te has perdido en la ilusión. Y cada vez que haces esa elección, cada vez que regresas conscientemente al presente, estás fortaleciendo esa conexión. Estás entrenando tu sistema nervioso para reconocer la frecuencia divina como tu estado natural en lugar de algo excepcional que solo experimentas ocasionalmente. Si has llegado hasta aquí, te invito a unirte a la comunidad de Codex Malditos Premium para disfrutar de audiolibros exclusivos solo para miembros del canal. La elección que nadie puede hacer por ti. Ahora llegamos al punto donde todo lo que has escuchado deja de ser información y se convierte en una decisión. Porque puedes comprender intelectualmente todo lo que hemos explorado, puedes resonar emocionalmente con estas verdades, puedes incluso sentir ese reconocimiento profundo de que algo dentro de ti siempre lo ha sabido. Pero nada cambia hasta que tomas una decisión consciente sobre cómo vas a vivir a partir de este momento. Y esa decisión nadie puede tomarla por ti. La pregunta es simple pero profunda. ¿Estás dispuesto a asumir total responsabilidad por tu propia frecuencia? No parcial. No cuando sea conveniente, sino total. Eso significa reconocer que cada estado emocional que experimentas, cada circunstancia que atraes, cada patrón que se repite en tu vida es un reflejo directo de la frecuencia que estás emitiendo. No hay víctimas en este nivel de comprensión. No hay chivos expiatorios. No puedes culpar a tu pasado, a tus padres, a la sociedad, al gobierno, a las circunstancias externas por tu estado interno. Porque tu estado interno es tu responsabilidad absoluta. Y esto es aterrador para el ego. Porque el ego ha construido toda su existencia alrededor de la narrativa de que eres víctima de fuerzas externas. Que tus problemas son causados por otros. Que tu infelicidad es resultado de lo que te hicieron o de lo que no tienes. Esa narrativa te mantiene atrapado en frecuencias bajas, pero también te da algo reconfortante, una excusa, una razón para no cambiar. Una justificación para permanecer en el sufrimiento familiar en lugar de arriesgarte a lo desconocido del despertar genuino. Pero cuando asumes responsabilidad total,
Cuando reconoces que tu frecuencia es tu elección en cada momento, algo poderoso sucede. Recuperas tu poder. Ya no eres una hoja arrastrada por el viento de las circunstancias externas. Te conviertes en un creador consciente. Y eso no significa que puedes controlar todo lo que sucede externamente. Significa que puedes elegir tu respuesta interna a todo lo que sucede. Y esa respuesta interna determina tu frecuencia. Y esa frecuencia determina tu experiencia de la realidad. Viktor Frankl, psiquiatra austriaco que sobrevivió a los campos de concentración nazis, escribió algo que resume esta verdad perfectamente. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está tu poder de elegir tu respuesta, y en tu respuesta reside tu crecimiento y tu libertad. Piensa en eso. Un hombre que experimentó uno de los horrores más extremos que la humanidad ha creado, encontró libertad en el único lugar donde nadie podía quitársela, en su capacidad de elegir su respuesta interna. Si él pudo mantener su frecuencia en esas circunstancias, ¿qué excusa tienes tú? Entonces la elección es esta. Puedes seguir viviendo en piloto automático, reaccionando inconscientemente a todo lo que sucede, permitiendo que las circunstancias externas dicten tu estado interno, culpando a fuerzas externas por tu infelicidad. O puedes despertar completamente a tu poder, asumir total responsabilidad por tu frecuencia, y comenzar a vivir conscientemente desde el reconocimiento de que tú eres la conciencia divina experimentándose a sí misma a través de esta forma temporal. Pero necesitas saber algo antes de tomar esa decisión. El segundo camino es más difícil, especialmente al principio. No porque requiera esfuerzo sobrehumano, sino porque requiere vigilancia constante. Requiere que cuestiones cada pensamiento automático, que observes cada reacción emocional, que notes cada vez que caes en patrones viejos. Requiere que permanezcas consciente en un mundo diseñado para mantenerte dormido. Requiere que vivas de manera diferente a la mayoría, que respondas desde la presencia cuando otros reaccionan desde el miedo, que mantengas tu frecuencia elevada cuando todo a tu alrededor intenta arrastrarte hacia abajo. Y no va a haber validación externa constante. De hecho, vas a enfrentar resistencia. Las personas que operan en frecuencias bajas inconscientemente van a intentar arrastrarte de vuelta. No porque sean malas, sino porque tu presencia consciente les recuerda su propia desconexión y eso es incómodo. Tu familia puede no entender por qué ya no reaccionas como antes. Tus amigos pueden sentir que has cambiado de formas que no pueden definir. La sociedad va a presentarte constantemente razones para volver al miedo, a la preocupación, a la identificación con el drama colectivo. Pero aquí está lo que sucede cuando eliges conscientemente. Comienzas a experimentar una paz que no depende de circunstancias externas. Empiezas a notar sincronicidades, momentos donde el universo parece conspirar a tu favor de maneras que no puedes explicar lógicamente. Atraes personas, oportunidades y experiencias que están alineadas con tu nueva frecuencia. Tu salud mejora porque ya no estás operando en estrés crónico. Tu creatividad se expande porque ya no estás limitado por el pensamiento condicionado. Tu vida se convierte en una expresión fluida de tu verdadera naturaleza en lugar de una lucha constante contra lo que es. Y lo más importante, comienzas a sentir la conexión directa con lo divino. No como un concepto intelectual, no como una creencia religiosa, sino como una experiencia vivida momento a momento. Esa presencia que siempre ha estado ahí se vuelve perceptible. Ese silencio entre los pensamientos se vuelve más profundo. Esa frecuencia que es tu verdadera naturaleza se vuelve tu estado normal en lugar de algo excepcional que solo experimentas ocasionalmente. Pero todo comienza con una decisión. No una decisión emocional que tomas hoy y olvidas mañana. Una decisión fundamental sobre cómo vas a vivir. Una elección consciente de asumir responsabilidad total por tu propia frecuencia. Una comprensión clara de que Dios no está afuera esperando que lo encuentres, sino que es la presencia misma que está tomando esta decisión ahora. Y cuando esa decisión se vuelve inquebrantable, cuando se convierte en el fundamento sobre el cual construyes cada momento, tu vida entera se transforma. Entonces, ¿qué eliges? Porque nadie puede elegir por ti. Ni yo, ni ningún maestro espiritual, ni ninguna autoridad externa. Esta es tu vida. Esta es tu frecuencia. Esta es tu conexión con lo divino. Y solo tú puedes decidir si vas a reconocerla o seguir buscándola afuera. Solo tú puedes decidir si vas a despertar completamente o seguir dormido. Solo tú tienes ese poder. Y ese poder es lo que siempre ha sido. El momento es ahora, no mañana.
No cuando las circunstancias sean perfectas. No cuando tengas más tiempo, más recursos, más conocimiento. Ahora. Este preciso instante es el único punto de acceso que tienes a la frecuencia divina. Y cada segundo que pasas posponiendo esta verdad, esperando el momento ideal para comenzar tu transformación, es un segundo donde permaneces operando en las frecuencias que te mantienen atrapado en la ilusión de separación. Si has llegado hasta aquí y este conocimiento ha resonado contigo, suscríbete ahora y ayúdanos a seguir revelando los secretos del Códex. Deja tu me gusta para saber que este mensaje encontró eco en ti, y te invito a unirte a la comunidad de Codex Malditos Premium, para disfrutar de audiolibros exclusivos solo para miembros del canal. Continuemos. Hay algo que necesitas entender sobre el tiempo. La mente siempre proyecta hacia el futuro. Cuando tenga esto, cuando logre aquello, cuando las cosas estén mejor, entonces podré estar en paz, entonces podré conectarme con lo divino, entonces podré vivir desde mi frecuencia natural. Pero ese futuro nunca llega. Porque cuando alcanzas esa meta que pensabas que te traería paz, la mente inmediatamente crea una nueva. Ahora necesito esto otro para estar completo. Es un ciclo interminable de búsqueda que nunca termina porque está construido sobre la falsa premisa de que te falta algo. La verdad es que el poder de transformar tu frecuencia solo existe en este momento. No en el recuerdo del pasado ni en la proyección del futuro. Ahora, cuando decides conscientemente, en este instante, reconocer tu verdadera naturaleza. Cuando eliges, ahora mismo, soltar la identificación con el pensamiento compulsivo. Cuando permites, en este preciso segundo, que la presencia divina que siempre ha estado aquí se vuelva consciente de sí misma a través de ti. Y aquí está lo que la mayoría no comprende. No necesitas prepararte para esto. No necesitas leer más libros. No necesitas completar más cursos. No necesitas alcanzar cierto nivel de desarrollo espiritual antes de poder acceder a tu frecuencia natural. Porque esa frecuencia no es algo que adquieres, es algo que ya eres. La preparación infinita es otra forma de postergación. Es el ego convenciéndote de que aún no estás listo, que necesitas más tiempo, que primero debes resolver esto o aquello. Pero esa preparación nunca termina porque el ego nunca quiere que despiertes completamente. Entonces el momento es ahora. Y la práctica es simple. Trae tu atención completamente al presente, siente tu cuerpo, observa tu respiración, nota los sonidos a tu alrededor, reconoce que estás siendo consciente de todo esto. Esa conciencia que observa, esa presencia que percibe, eso es lo que realmente eres. No el nombre que te dieron, no la historia que has construido sobre ti mismo, no los roles que desempeñas. Eres la conciencia misma experimentándose a través de esta forma temporal. Y cuando regresas a esa conciencia una y otra vez, cuando haces del momento presente tu hogar en lugar de vivir constantemente perdido en pensamientos sobre el pasado o el futuro, algo fundamental cambia. Tu frecuencia naturalmente se eleva. Porque las frecuencias bajas como el miedo, la culpa y la preocupación solo pueden existir cuando estás identificado con el pensamiento. Cuando estás completamente presente, cuando tu atención está totalmente aquí y ahora, esas frecuencias no tienen donde aferrarse. Se disuelven en la presencia consciente como la niebla se disuelve con el sol. Pero esto requiere práctica constante, no ocasional, no cuando te acuerdas, constante. Porque los patrones de identificación con el pensamiento son profundos, fueron reforzados durante décadas. Tu mente va a seguir intentando arrastrarte hacia el pasado o el futuro. Va a seguir generando preocupaciones, juicios, narrativas sobre quién eres y qué significa todo. Y cada vez que notes eso sucediendo, cada vez que te des cuenta de que te perdiste en el pensamiento, simplemente regresas, sin juzgarte, sin frustrarte, simplemente regresas al presente. Una y otra vez, miles de veces al día si es necesario. Y aquí está lo hermoso. Cada vez que regresas conscientemente, estás fortaleciendo un nuevo patrón neural. Estás entrenando a tu cerebro para reconocer la presencia como tu estado natural. Al principio puede sentirse como una lucha constante, como si estuvieras nadando contra la corriente, pero con práctica consistente, algo cambia. La presencia comienza a sentirse más natural que el pensamiento compulsivo. El silencio interno comienza a sentirse más cómodo que el ruido mental constante. Y eventualmente, regresar al presente se vuelve tan automático como antes lo era perderte en el pensamiento. Y cuando eso sucede, cuando la presencia se convierte en tu frecuencia predominante, tu experiencia completa de la vida se transforma.
Ya no eres arrastrado por cada emoción que surge. Ya no reaccionas automáticamente a cada estímulo externo. Ya no necesitas validación constante de fuentes externas. Porque has encontrado algo que nadie puede quitarte, la conexión directa con tu verdadera naturaleza, con la frecuencia divina que siempre has sido pero que habías olvidado bajo capas de condicionamiento. Entonces el momento es ahora. No porque haya urgencia fabricada, sino porque el ahora es todo lo que realmente existe. El pasado es memoria, el futuro es imaginación, solo el presente es real. Y en el presente, cuando tu mente está quieta aunque sea por un instante, Dios se revela. No como una entidad externa, no como una experiencia extraordinaria, sino como la presencia simple y ordinaria que es la base de todo lo que experimentas. Esa presencia que está leyendo estas palabras ahora mismo. Esa conciencia que observa tus pensamientos. Esa es la frecuencia divina, y siempre ha estado aquí, esperando ser reconocida. La única pregunta que queda es, ¿vas a reconocerla ahora, o vas a seguir posponiendo tu propio despertar? La frecuencia divina siempre ha estado disponible. Lo sientes, ¿verdad? Ese llamado interno que no puede ser explicado, pero que vibra en lo más profundo de tu ser. No es un pensamiento, no es una emoción, es algo más fundamental. Es tu verdadera naturaleza reconociéndose a sí misma después de haber estado oculta bajo capas de condicionamiento, de creencias heredadas, de ilusiones aceptadas como realidad. Todo lo que has escuchado en este recorrido no es información nueva, es recordatorio, es activación, es la frecuencia divina resonando a través de estas palabras para despertar lo que siempre ha estado dormido dentro de ti. Porque la verdad es simple y devastadora a la vez. Nunca has estado separado. La separación fue solo una historia que te contaron, una ilusión que aceptaste, un velo que tu propia mente construyó y que tu propia mente puede disolver. Dios no está en el cielo esperando que seas lo suficientemente bueno para ganarte su gracia. Dios no está en templos controlados por intermediarios que cobran por tu acceso a lo sagrado. Dios no está en libros antiguos que solo unos pocos pueden interpretar correctamente. Dios es la frecuencia que vibra en cada átomo de tu ser. Es la conciencia que lee estas palabras ahora mismo, es la presencia que observa tus pensamientos sin ser tus pensamientos, es lo que eres cuando todo lo falso es removido. Y ahora que lo sabes, ahora que has visto detrás del velo, la responsabilidad es tuya. Nadie va a venir a salvarte. Ningún gurú va a hacer el trabajo por ti. Ningún ritual va a conectarte automáticamente con tu frecuencia natural. Porque esa conexión nunca se perdió realmente, solo fue olvidada. Y solo tú puedes recordarla. Solo tú puedes elegir, momento a momento, operar desde esa frecuencia en lugar de las frecuencias bajas del miedo, la culpa y la separación. Pero aquí está la promesa. Cuando eliges consistentemente regresar a tu frecuencia natural, cuando haces de la presencia tu práctica constante, cuando asumes total responsabilidad por tu propio estado interno, tu vida entera se convierte en una expresión de lo divino. No porque estés haciendo cosas extraordinarias, sino porque estás trayendo conciencia extraordinaria a todo lo ordinario. Y esa conciencia transforma todo lo que toca. La frecuencia divina siempre ha estado disponible para ti. No necesitas ganártela, no necesitas merecerla, solo necesitas reconocerla. Y ese reconocimiento comienza ahora, en este momento, con la decisión simple pero poderosa de despertar completamente a lo que realmente eres. Esto no se puede desaprender. Una vez que has visto la verdad, permanece contigo para siempre. Puedes olvidarla temporalmente, puedes caer en patrones viejos, pero algo fundamental ha cambiado. Has tocado tu verdadera naturaleza. Y esa frecuencia, una vez reconocida, continúa vibrando dentro de ti, guiándote de regreso a casa cada vez que te pierdes. Querido lector, si has llegado hasta aquí y este conocimiento ha resonado contigo, suscríbete a Codex Maldito y ayúdanos a seguir revelando los secretos que las élites y la iglesia ha intentado ocultar. Deja tu me gusta para saber que este mensaje encontró eco en ti, y te invito a unirte a la comunidad de Codex Malditos Premium, para disfrutar de audiolibros exclusivos solo para miembros del canal. Entonces la pregunta final no es si estás listo para despertar, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este despertar? ¿Cómo vas a vivir ahora que sabes la verdad? Porque el conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento espiritual. Pero el conocimiento aplicado, vivido, encarnado momento a momento, eso es transformación real. Eso es vivir desde la frecuencia divina. Eso es recordar quién realmente eres.
La frecuencia siempre ha estado ahí, ahora depende de ti sintonizarla. Nos vemos en el próximo video.